las cosas tienen un final, tienen una fecha de vencimiento, y muchas veces estamos tan enfocados en lo que vamos a lograr de aquí a unos 10, 5 años, nos olvidan las personas que están alrededor de nosotros. El agradecimiento para mí es una virtud realmente que no todo el mundo tiene lastimosamente. Podría decirse, es como una virtud, porque cuando tú tienes un corazón agradecido, yo creo que tú multiplicas las bendiciones. Y si no nos paramos a disfrutar la vida, el agradecer de estar vivo, muchas personas ya no están. Y yo sé que eso lo dicen muy seguido muchas personas. Hay muchas personas que quisieran estar vivas y ya no están. Yo lo he escuchado muchas veces de varias personas. Hola amigos, gracias por estar con nosotros en este segundo episodio de Raíces. Yo soy Joel Fermán. Yo soy Rubia Uceda. Y les agradecemos bastante por el apoyo que nos dieron en el primer episodio. La verdad, estamos muy contentos. Este proyecto está quedando súper bonito y ahí le vamos a ir dando forma a través de los episodios. El primer tema que tocamos fue de inicios, ¿cierto? Así es. Okay, así que hoy vamos a iniciar otro tema más relacionado con los inicios. Pero antes que nada, me gustaría también introducirles otra vez al que está detrás de cámaras. Hola, mucho gusto, un placer estar aquí. ¿Quién eres? Soy Luis. Él es Luis, él es el que se encarga de ayudarnos con todas las cámaras y con las luces y todo. Él va a estar ahí siempre callado. En algún momento probablemente tal vez lo traigamos aquí de este lado, que hable con nosotros. Cuando se me quite. Sí se anima. Bueno, pero por ahora está ahí, está quietecito. Entonces, bueno, el tema de hoy es el tema es la gratitud y el poder dar las gracias. Vamos a estar hablando de eso, ya que este jueves tenemos el Día de Acción de Gracias. Así es, estamos cerca, los preparativos para celebrar Acción de Gracias, entonces estamos muy emocionados por esto. ¿Ya estás lista? Ya estamos listos, sí. Bueno, nos estamos preparando. Claro. Bueno, entonces vamos a estar tocando este tema el día de hoy, ya que estamos pues a la vuelta de la esquina. Este jueves que viene es el Día de Acción de Gracias, entonces vamos a estar aprendiendo un poquito acerca de eso. Creo yo que nosotros que vivimos en Estados Unidos sabemos muy bien a lo que nos... a lo que viene, ¿no? A lo que nos enfrentamos este jueves que viene. Pero mucha gente fuera de los Estados Unidos no conoce eso. Así es. Así que, a ver, Ruby, si tuvieras que contarle a alguien que no sabe qué es el Día de Acción de Gracias, ¿qué le dirías? Esto es una celebración, si lo hacemos de una manera resumida, podría decir que es una celebración muy bonita que fue adaptada por los estadounidenses y que ha venido a ser una influencia en nosotros los latinos que vivimos aquí en Estados Unidos, y me parece fantástico, muy bonito, porque nos ayuda a recordar el por qué estamos agradecidos. Yo pienso que es un día especial, pero para recordarnos que todos los días debemos agradecer. Pero ese día me gusta mucho porque nos reunimos, la familia, amigos, muy bonito, sí. Claro. Entonces sí, como tú lo dijiste, esta celebración viene de los estadounidenses, de los americanos, más que nada ellos lo celebran full. Y hoy vamos a estar aprendiendo dónde nace esto, de dónde viene. Y obviamente al conocer un poquito más a profundidad lo que significa, ¿no? Sí. Entonces mira, no sé si tú sabes la historia del Día de Acción de Gracias. ¿Sabes de dónde viene? Más o menos, ¿qué es lo que tú sabes acerca de eso? Sí, como te comentaba hace rato, tengo dos versiones, dos entendimientos acerca de eso, pero prefiero quedarme con la versión buena, y es el hecho de que los ingleses, junto con los nativos, se unieron para celebrar, para dar gracias. Claro. Y no lo sé a profundidad, pero creo que tú tienes una mejor explicación para compartirnos. Sí. De hecho, nada más para que los que nos están viendo y escuchando sepan de qué versiones te refieres. Bueno, depende de dónde lean y depende a qué video es qué video es el que ellos encuentren. Sí. Las dos versiones, aclarando, es pues una versión que se reunieron los dos, ¿no? Los nativos americanos con los peregrinos ingleses. Y la versión buena, básicamente, si queremos verlo desde ese punto de vista, es que, bueno, se reunieron para agradecer que habían sobrevivido, ¿no? En estas tierras. Esa es la versión buena. Ahorita vamos a ahondar un poco más en eso, pero la segunda versión de la que tú te refieres, que igualmente no vamos a tocar, pero pues están las dos versiones, como en todo, yo creo, hay una polémica. Como en todo, yo creo que siempre ¿Quién dice la verdad? Exacto, Sí. Siempre va a haber ese debate entre uno y otro. Pero bueno, la segunda versión dice que se reunieron obviamente para tomar ventaja los peregrinos sobre los nativos y obviamente acabar con ellos. Entonces por ahí va, por ese lado van las dos versiones. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre
cómo fue que se formó eso. Y nos vamos a remontar un poquito en el tiempo. Vamos a ir hacia atrás. Vamos a hablar exactamente del siglo XVII. ¿Sí? En el siglo XVII en Inglaterra habían conflictos internos entre los cristianos. ¿Sí? Entonces los cristianos tenían sus disputas sobre, pues, había una mezcla entre la política y la religión. Entonces había un grupo que pues, obviamente estaba a favor de eso y otro grupo que no tanto. Entonces el rey que existía, el rey que gobernaba en ese tiempo se llamaba James I. Entonces este rey, James I, mezcló la política con la religión y básicamente él era el que decía a qué horas tenían que ir a la iglesia y qué tipo de cristianismo tenían que profesar. Entonces existía ese grupo y existía otro aparte que le llamaban los separatistas o algo así más o menos. Okay. Y este grupo es al que se le conoce después como los peregrinos, ¿no? Que vinieron a América. Entonces este grupo que no quería meterse de lleno en ese tipo de religión que era más o menos dictada por ese rey y se reunían clandestinamente. Entonces ellos tenían sus reuniones, ellos tenían que esconderse para poder profesar la religión que ellos creían que era la correcta. Iban a bosques, se reunían en graneros, en casas abandonadas, donde nadie más supiera que ellos estaban ahí. Pero pues obviamente cuando tú haces algo así es imposible mantenerlo en secreto por mucho tiempo. En algún punto de la historia los descubrieron. Y pues habían penalidades para todo ese tipo de gente, ¿no? Podían meterlos a la cárcel, podían pagar multas y no eran libres de practicar esa fe. No se sentían, ese grupo no se sentía libre de poder hacer lo que ellos querían. Y por eso es que abandonaron Inglaterra e intentaron establecerse en Holanda. Que es en Holanda donde pues ya ahí hay más libertad para poder expresar la religión y no tenían tantos problemas, pero igualmente no les fue tan bien en cuanto a las oportunidades de crecer y de poder establecerse fijamente ahí. Y es por eso que en ese siglo, en el siglo XVI, ellos escucharon hablar del Nuevo Mundo, ¿sí? Del continente americano. Sí. Entonces vieron la oportunidad de poder comenzar una vez más en un lugar tal vez que les iba a dar las chances o la oportunidad de ser libres realmente y de poder crecer tanto económicamente como religiosamente. Entonces es así como en el siglo XVI todo ese grupo de personas que tenía esa visión vendieron sus cosas, vendieron todo lo que tenían y decidieron mudarse desde Inglaterra, desde muchos de Holanda también, moverse para Estados Unidos. Y fue así como después de 66 días de viaje llegaron hasta Massachusetts. Wow. Y ahí se establecieron como primera vez. Entonces, este grupo, pues obviamente esos 66 días que ellos viajaron, lo que los mantenía era esa visión de construir algo en libertad, algo donde todo iba a ser mejor. Y obviamente en ese viaje tenían muchas dificultades, obviamente no tenían probablemente lo suficiente como para poder sustentarse, entonces pues aguantaron hambre, aguantaron las condiciones del clima, sufrieron bastante esos 66 días. Y luego llegaron acá a Massachusetts y te platicaba fuera de cámaras. Cuando ellos escucharon sobre este nuevo mundo, obviamente lo que se escucha son siempre cosas buenas, ¿sabes? Expectativas muy altas. Sí, y es así como muchas veces nosotros, cuando nos cuentan algo, casi siempre son esas cosas buenas y uno le nace esa ilusión. Y obviamente esta gente venía con esa ilusión, pero realmente no sabía lo que se iba a enfrentar. Estamos hablando que estas personas venían con ese sueño de crear la libertad que ellos querían. Pero se toparon con un continente bastante hostil. En ese tiempo, pues el área que ahora es Estados Unidos estaba habitado por nativos americanos, donde habían clanes, donde habían tribus, y cada uno de ellos pues también tenía su propia religión, sus propios intereses, y se toparon con ellos. Entonces no fue tan fácil para ellos sobrevivir. El primer año que ellos vieron acá fue el peor de todos. Estuvieron a punto de desaparecer, obviamente morir todos, murieron por frío, por diferentes razones y circunstancias de la vida, hasta que pudieron y fueron capaces y tuvieron la oportunidad también de establecer una relación con uno de los clanes. Este clan les enseñó a ellos a cómo cazar, les enseñó a ellos a cómo sembrar, a cómo pescar y obviamente les enseñó a sobrevivir. Entonces, toda esa historia que yo les he contado hasta ahorita, que he intentado resumirlo lo más que he podido,
después del primer año de cosechas, cuando ya pudieron sobrevivir el primer año, es donde esos dos grupos se reúnen y se sientan en la mesa a convivir juntos y a comer. Y obviamente la celebración después se va a conocer, porque en ese tiempo no se conocía como el Día de Acción de Gracias, pero históricamente después se conoció ahora como el Día de Acción de Gracias. Entonces eso es lo que se celebra en Estados Unidos, que ese grupo de peregrinos se pudo sobrevivir. Y básicamente eso es lo que se celebró en ese día y eso es lo que se intenta celebrar hoy en día también. Aunque otra de las versiones que yo te comentaba a ti, Sí. aparte de las dos que tú mencionaste, es que en la universidad a mí me enseñaron que fue más una unión de intereses. Fue más, los peregrinos iban a aprender a cómo cazar, a cómo sobrevivir en esta tierra. Y el clan que les ayudó a ellos iba a obtener la protección de estos peregrinos. Un trato, un trueque. Era un trato, Sí. ¿sabes? Ujú. Entonces, eso es lo que a mí me enseñaron en la universidad. Probablemente hay mucha gente que diga que es verdad, otra que no. Pero básicamente ese fue el trato que hicieron. Yo te enseño a cazar y tú me defiendes a mí de mis enemigos. Entonces, al parecer, así fue como se llegó hasta ese punto donde se sentaron a la mesa, hicieron tratos y pues convivieron juntos. Tiene sentido, sí. Esa es la historia que yo aprendí en la universidad acerca del Día de Acción de Gracias. Pueden haber más versiones por allá, pueden haber otras opiniones, pero básicamente eso es. El núcleo es agradecer el hecho de haber sobrevivido ese año y el haberse establecido en este país también. ¿Qué te parece la historia? Wow, bastante interesante y me recuerda mucho a nosotros, a los que venimos de otra tierra y llegamos a Estados Unidos básicamente así, con expectativas, con una manera de pensar completamente diferente hasta que ya nos enfrentamos a la realidad, vemos que las cosas son diferentes y tenemos que aprender a sobrevivir, aprender de todo, a las temporadas, aprender todo, los climas, absolutamente todo, el trabajo, el idioma, el sistema, completamente diferente, entonces muy bien, o sea, me recuerda a todo eso. Y es bien diferente ¿Sí? también. Bueno, no, es muy similar la historia de ellos a la historia de muchos de nosotros, como tú lo dijiste, que venimos de prácticamente otro mundo. Sí. Venimos con enseñanzas diferentes, venimos con Las costumbres. costumbres Sí. diferentes y es bien bonita esa fusión porque cuando te mudas a otro país o a otra ciudad, a otra región, obviamente vas a consumir de tu ambiente externo, vas Sí. a tomar ciertas cosas y las vas a hacer tuyas también. Entonces, a pesar de que esta es una celebración de los estadounidenses, de aquí de Estados Unidos, americanos, entonces también le hicimos parte de nosotros y mucha comunidad latina, muchos los hispanos celebramos también eso y le damos ese toquecito de ponerle nuestra propia comida, porque acá en Estados Unidos ellos utilizan mucho el pavo. Sí. Creo yo que la mayoría de nosotros hemos visto alguna película incluso donde se esté celebrando el Día de Acción de Gracias. Sí. Y te comentaba también a ti anteriormente que cuando yo recién me mudé a Estados Unidos, yo no sabía qué significaba el Día de Acción de Gracias. Yo no tenía ni la más mínima idea de lo que era eso. Lo vi en algunas películas. Vi en Spider-Man. Sale, creo que Spider-Man 2, si no estoy mal. Confírmamelo ahí, Luis. Tú eres el Marvel fan. Sí, creo que sí, cuando se reúnen con la tía May. Con la tía May. Con el de Osborn. Sí, mira, yo soy un ok. poquito malo Con con Pepe, todo eso. con Harry. Bueno, entonces se reúnen y esa parte yo me recuerdo que yo la vi y yo no entendía y era como que agradecer el que. Y bueno, pues me quedé con eso. Cuando me mudé a Estados Unidos y comencé a hacer, cuando comencé a echar raíces acá y a aprender más de la cultura, me di cuenta de que ese día, pues obviamente era eso, ¿no? Yo tenía entendido que era para agradecer los cultivos de ese año, ¿sí? Eso era lo que yo entendí Sí. y lo que yo pensé que era en ese tiempo. Hasta que conocí la historia, ¿no? Y supe entender de que lo que se celebró en ese tiempo no fueron los cultivos, sino más el hecho de que ellos habían sobrevivido. Entonces, pero igual, cuando yo llegué acá no tenía idea de lo que era eso. Y luego pues vas teniendo amistades de diferentes países, incluso latinos, que celebran eso y pues te les pegas y tú ves Sí. lo que hacen y cocinan diferentes cosas. Y esa fusión es muy bonita. Y ese núcleo, lo que creo que tú mencionaste de la unión, ¿no? De las personas. Entonces, creo yo que es lo importante y que también abarca a nuestra comunidad latina, ¿no? Sí, así es. Eso a mí me gusta mucho, como te comentaba, el hecho de que hay personas que prefieren mantener lo tradicional y también
siguen la tradición estadounidense de hacer el pavo, de hacer pan de maíz, cosas así. Y también existe la otra parte de nosotros que queremos algo completamente latino. Queremos hacerlo a nuestra manera. Tal vez sí está el pavo, porque es la tradición, el pavo. De hecho, a mí al principio no me gustaba el pavo, porque yo decía, eso está bien seco. Pero era porque no había probado un buen pavo hasta ese entonces. Yo creo que yo no he probado el pavo todavía, ¿sabes? ¿No? No, yo creo que hasta el día de hoy todavía no sé qué es el pavo. Yo tengo un amigo que lo hace muy bien. Bueno, pues entonces hay que preguntarle cómo lo hace. Porque no estoy seguro. Tal vez en algún momento me senté y lo probé, pero no recuerdo muy bien qué es el sabor, la verdad. Tal vez porque no me pareció tan diferente al pollo, quizá. O yo pensé que era pollo, tal vez, y no me di cuenta. No te diste cuenta, no, sí. A lo mejor pensé que era un pollo seco, no sé. Ajá, tal vez, sí, eso es lo que yo pensé al principio, pero no, realmente hay que saber prepararlo y, claro. O sea, está excelente. Pero mira qué chévere eso, porque así como dije en un comienzo, ¿no? Que a nosotros uno aprende el ambiente donde está, también traemos esas cosas al ambiente, ¿entiendes? No solamente agarramos, sino que también ponemos. Así es, sí. Porque ponemos nuestra forma de celebrar, nuestra cultura, nuestras ponemos nuestro sazón. Claro, con la cultura y con las costumbres también del lugar a donde vamos, ¿no? Sí, así Entonces, sí, bueno, ahora que ya hablamos de lo que significa el Día de Acción de Gracias, vamos a hablar de ese núcleo de la celebración, que es el agradecer. En aquel tiempo se celebró el haber sobrevivido. Hoy se celebra, obviamente, las cosas que uno tiene, la familia, ¿sabes? El trabajo, las cosas. Pero vamos a hablar del agradecer un poquito más profundo, ¿sabes? El a ver si entendemos qué es lo que es. Para ti, ¿qué dirías que es el agradecer? El agradecimiento para mí es una virtud realmente que no todo el mundo tiene lastimosamente. Podría decirse, es como una virtud porque cuando tú tienes un corazón agradecido, yo creo que tú multiplicas las bendiciones. Tus bendiciones se multiplican en gran manera porque incluso han hecho estudios y creo que en la medicina o en la neurociencia, si no me equivoco, corríjanme, han investigado y la persona que es agradecida tiene una manera diferente de vivir, de ver las cosas y de sobrepasar los procesos también. Uh-huh. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros aprendamos a ser agradecidos. Y como creo que tú me lo mencionabas, a veces solamente dices gracias de pasada, pero no es un agradecimiento genuino de corazón. Creo que es muy importante el hecho de que realmente estemos agradecidos con lo que tenemos y también con lo que no tenemos. Sí, la verdad que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que como con todas las celebraciones, mira, a muchos de nosotros a veces nos pasa que celebramos y a pesar de que incluso el nombre, imagínate, el nombre es Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias, pero probablemente mucha gente acá lo celebra y no, así como yo, que yo no sabía qué significaba antes, a lo mejor todavía no entiende ni comprende la razón de la celebración, ¿no? Entonces puede ser que ellos lo celebren porque es una celebración o porque pues tienen el día libre, pero realmente, como te dije, como con todas las celebraciones, ¿no? Como pasa con Navidad, como pasa con otro tipo de días en los cuales se creó por un propósito, no se llena ese propósito por el cual se creó, sino que simplemente se celebra, ¿sí? Yo creo que pasa lo mismo con el Día de Acción de Gracias. Tenemos el día libre y celebramos. Y se nos olvida que es el Día de Acción de Gracias. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, muchas de las personas no sabemos la definición incluso de ser agradecidos. El hecho de no sentirse que te pertenece a algo, sino que se te fue dado y el sentir ese sentimiento, sí. El vivir ese sentimiento de gracias, ¿sabes? Y no decirlo simplemente porque sí. Porque es costumbre. A nosotros desde pequeños nos enseñan a decir gracias. Sí. ¿Sabes? Tengo mi sobrino y es como que cuando le das algo y no dice gracias, es como que los papás le dicen, no, tienes que decir gracias. Sí, tienes que decir gracias. Sí, se enseña, sí. Entonces tú creces con eso y es como no te enseñan a sentirlo, te enseñan a decirlo. Entonces yo creo que pasa bastante con el Día de Acción de Gracias también. Tú tienes la celebración ahí y celebras con tu familia y obviamente la unión es importante también, pero también es importante saber el por qué se reúnen, el saber el qué se está agradeciendo. Entonces,
Bueno, agradecer para mí significa eso, sentirte que ahora tienes algo que antes no tenías, ¿sí? Y que no es por ti, Ujú. ¿sabes? Que no es por ti. Y entonces ese sentimiento del sentir que, no que le debes a alguien, sino sentir de que gracias a ese alguien, tú tienes eso ahora. Entonces es un poquito complejo de entender, yo creo. Yo creo que a veces se podría decir que a veces tenemos cosas que no merecemos. Y cuando tú tienes ese sentir de que realmente yo no merezco tener esto, pero lo tengo, creo que ahí es donde más sientes el agradecimiento, el cuidar lo que ya tienes. La otra parte sería la queja, ¿no? Del agradecimiento, la otra parte creo que sería como eso, la queja o el El no ser renegar. O agradecido, el no claro. ser agradecido también, sí. Pero ¿cómo no eres agradecido? ¿Cómo identificas que una persona no es agradecida? No solamente cuando dices gracias, sino cuando realmente, ah, mi taza de café está fría. Un ejemplo, Claro. por lo menos tienes una taza de café. You know? O sea, si lo Fíjate ves que de los dos puntos de vista. yo creo que ese es un tema más complejo. ¿Sabes? El ejemplo que tal vez tú pusiste. Ujú, A ver, porque también depende. Tú te puedes poner a pensar. ujú. Ok, tengo mi taza. Pero ¿con qué intenciones la otra persona te la dio también? Ajá. ¿Sabes? O sea, yo creo que eso es muy ambiguo a la hora de ver de qué lado es, ¿sabes? Si es una Ajá. queja y no eres agradecido o si es una queja porque a lo mejor tú sientes de que no te lo dan de corazón, porque ese es otro tema. Ese es otro tema, sí, Exacto. definitivamente. Pero a lo que, como estaba hablando anteriormente, que hay estudios Ujú. de que sí muestran a una persona que es agradecida y a la persona que no ve lo que tiene con agradecimiento, sino que lo ve como queja. Entonces, se queja de todo, de todo, de todo, de todo. Sí hay una repercusión incluso en tu salud. Y es impresionante y me gusta mucho porque escuchaba ese video y hablaba acerca de una persona que está enferma y Ujú. decía, oh, una persona que está enferma y es agradecida es muy diferente a una persona que está enferma y está renegando. Es más posible que la persona que esté agradecida sane, por ejemplo, un cáncer. O sea, se sabe que es muy difícil, pero Claro. sí existe la posibilidad de que sane. Entonces, es más probable de que esta persona sane a la que se está quejando más. ¿Por qué? Porque, según tengo entendido, también influye a tu sistema nervioso, influye a tu sistema simpático, que le llaman. O Ujú. sea, muchas áreas de nuestro cuerpo que también van inclinadas al agradecimiento y que deberían ser, creo que, inculcadas a nosotros, ujú, Sí, y para nuestro bien. tiene mucho sentido porque si te pones a pensar, nosotros como seres humanos somos tanto el cuerpo como la Ujú, mente sí, y podríamos meter incluso el corazón tal vez, que son los sentimientos, ujú, que eso va conectado también con la mente, ¿verdad? Pero sí, probablemente podríamos meterlo porque son dos mundos diferentes, ¿no? El razonar y el sentir. Pero volviendo a lo que tú estabas diciendo, cuando una persona es más agradecida, creo que acepta más las cosas que una persona que no es agradecida, porque la persona que no es agradecida choca más con la realidad, ¿sí? Y pretende de que todo sea como esa persona quiere y choca bastante. Entonces te lo digo porque pues creo yo que todas las personas pasamos por una etapa sí, en la cual uno no agradece algo y uno choca con eso y uno choca y choca y choca y no quiere que las cosas sean así. Hasta un punto en el que lo interiorizas y dices, ¿sabes qué? Pues no puedo cambiar nada. Las cosas son así, lo acepto y también agradezco eso, ¿no? Entonces, sí, yo creo de que tiene mucho sentido lo que dices. Am, entonces, pero ¿por qué crees que a veces solo agradecemos cuando las cosas van bien? O sea, porque muchas veces se nos olvida el decir, si las cosas van mal, es difícil agradecer. Y si las cosas van bien, entonces es más fácil. ¿Por qué crees que pasa eso? yo creo que porque no hemos aprendido a ver el panorama completo. Vemos solamente el cuadrito, así, déjeme ubicarlo, así, y no vemos completamente el paisaje que tenemos. Ujú, Pero no lo podemos ver porque no es tiempo para que lleguemos a verlo completamente. Creo que cuando vamos caminando en nuestro caminar, em, hay situaciones que nos confrontan, nos ponen en situaciones que nos pueden lastimar, nos pueden herir, ujú, nos pueden hacer sentir como que hemos perdido todo, pero realmente eso es una pausa nada más para lo mejor, para algo mejor que viene, es una preparación. ujú, Eso lo puedo ver de la experiencia que yo he tenido en
en mi vida, pero hay personas que tal vez no lo entienden de esa manera. Y por eso yo pienso que como no pueden ver el panorama completo, entonces no están aptos para agradecer. Yo estoy de acuerdo con eso que dices y también me gustaría agregar que en el primer podcast tú y yo hablamos sobre los inicios, ¿no? Sobre cómo los cambios cuestan, cómo el sufrimiento a veces es lo que te produce ese cambio, ¿no? Si volvemos a la historia de los peregrinos cuando vinieron para acá, el sufrimiento que ellos tenían en su tierra los hizo moverse y buscar otros aires, ¿no? Otro mundo diferente. Entonces hablábamos de eso. Y hablábamos de cómo el sufrimiento a veces puede que mejore las cosas. A nadie le gusta sufrir. Creo que lo mencioné en el primer podcast. Sí, Y los que no lo escucharon, pues pueden ir y pueden escuchar el primer podcast. Hablamos sobre eso. A nadie le gusta sufrir. Nadie quiere pasar por esos momentos incómodos. Somos seres humanos y si estamos aquí el día de hoy hasta este punto de la historia y tenemos todas las cosas que tenemos, ha sido porque tenemos esa aspiración de mejorar las cosas y hacerlas más cómodas, hacer que la vida sea más fácil. Todas las cosas que tú ves a tu alrededor, desde los zapatos, desde la ropa que tú tienes, es para hacerte la vida mejor. Sí, Entonces así. el ser humano tiene eso dentro, esa chispa que le llaman, de que las cosas sean mejor, ¿sí? Entonces el sufrimiento o las cosas malas a veces se cree que no son necesarias o intentamos evitarlas a toda costa. Evitamos todo lo que nos haga sufrir, ¿sí? Desde que somos pequeños se nos enseña a que, ¿sabes? Las cosas malas uno tiene que olvidarlas, que las cosas malas uno no tiene que recordarlas y a tratar de borrar eso de nuestro pasado. Y es imposible. Hay cosas que te marcan, ¿sí? Desde la primera caída que te diste cuando estabas aprendiendo a caminar y ese miedo que sentiste para volver a intentarlo de nuevo, pero lo intentaste otra vez, por eso Así caminas. es, sí. Desde pequeño creo yo que hay muchas cosas que, como te dije, nos enseñan y uno ya crece con eso, ¿sí? Pero esas partes del sufrimiento son las que te enseñan a ser quien eres ahora. Ahora, como te dije, ¿no? Cuando eres pequeño y te caes, tienes ese miedo, pero lo vuelves a intentar y lo haces. Y superas eso, ¿sí? Luego de aprender a caminar, pues van a haber otros miedos también, otras cosas malas también. O sea, la vida es una convivencia entre lo bueno y lo malo. Y mientras más rápido aprendamos no a borrar lo malo, sino a poder, el poder darle esa vuelta y que lo malo no sea tan malo, ¿sabes? Sino que sea parte de, nos Sí. guste o no, porque está ahí. Es Del que proceso, sí. por más que uno quiera decir, no, pues yo voy a olvidar lo malo que me pasó, no vas a poder. Y mientras más intentes olvidar eso malo, más lo vas a recordar. Yo creo que, ¿cómo te digo? Pueden haber circunstancias que, como dices tú, no las vas a olvidar por completo, pero sí se pueden ir como, yo siempre pienso que tengo un sistema de archivo en mi cabeza y se guarda y lo abro hasta pasa mucho tiempo. Entonces, en ese sistema de archivo, siento que se puede guardar y cuando se recuerda, tendría que ser no con dolor nuevamente, porque yo pienso que el agradecimiento lo que te ayuda es a aprender a cómo sanar la herida, a cicatrizarla, no abrirla más. Claro. Y Ujú, eso me lleva a la palabra que estábamos hablando del podcast pasado, y es ujú, el aceptar. ujú. ¿Sabes? Cuando tú aceptas que las dos partes están ahí, la buena y la mala, ¿sí? Luego lo interiorizas y luego lo agradeces. O sea, es bien curioso cómo funciona y cómo este tema está relacionado también al tema del primer podcast. Hablábamos de los inicios, de los comienzos, del sufrimiento y lo que ya mencioné, pero también hablábamos del hecho del aceptar, ¿sabes? Que la vida era como era. Entonces yo creo de que eso también sirve para poder ser agradecido también. Porque si tú no eres consciente de las dos partes, no puedes estar agradecido de nada, porque no sabes qué es lo malo, ¿sabes? Ujú. Entonces, yo creo que por eso es que nos cuesta agradecer cuando las cosas son mal, porque creemos de que no debería de ser así. Si yo soy una persona buena, ¿por qué me pasa todo esto? Si yo hice las cosas bien, ¿por qué me está sucediendo esto? Todo me O pasa a yo lo mí. planeé de esta manera y no salió. Todo me Sí. pasa a mí y
nos echamos, creo que es el camino fácil, nos echamos todo encima y gritamos al cielo pidiendo respuestas y no lo entendemos y como tú dijiste es porque tal vez no vemos toda la foto completa o tal vez porque no somos conscientes de esas dos partes, de que es necesario también que no las cosas vayan tan bien todo el tiempo, porque si no, entonces, ¿cómo sabes cuando las cosas van bien? Es que si no, mira, yo te lo dije creo el podcast pasado, para que haya, todas las cosas tienen que tener un antagónico, ¿sí? Así como los inicios, ¿sí? También tienen que haber un final, así como las cosas buenas, también tienen que haber las cosas malas, Sí. y así como agradecemos con las cosas buenas, quieras o no, tenemos que aprender a Sí. agradecer por las cosas malas también. De nuevo, a nadie le gusta sufrir, ninguno de nosotros creo yo que es feliz sufriendo. Pero creo que es importante el hecho de aprender a sobrellevar eso. Así como lo hicieron los peregrinos, ¿no? Cuando viajaron hasta acá, cuando tuvieron que pasar por todo lo que pasaron y al final se sentaron y agradecieron, ¿sí? Por el hecho de haber sobrevivido. Imagínate, eso es un gesto muy bonito, yo creo, con la vida y si crees en Dios, con Dios también. Sí, así es. Entonces, yo creo que por eso nos cuesta agradecer cuando las cosas van mal, porque a nadie le gusta sufrir, porque creemos que no debería de ser así. Pero no, yo creo que debe de ser así y ningún ser humano está exento de las cosas malas. Quieras o no, o estés listo o no, van a llegar las turbulencias Siempre de la va a llegar. vida y lo único que le queda a uno es el aprender de que tiene que ser así, el aceptar que las cosas van a ser así y el agradecer. Sí. Porque si te pones a pensar, vaya, hablemos un poquito más de ti, de tu historia. O sea, en el primer podcast nos contaste quién eras, nos dijiste cuáles eran tus sueños y ahora estás acá sentada conmigo. Y, o sea, me imagino que también viviste cosas que no querías y al día de hoy, pues yo creo que ya tienes una mentalidad tal vez de agradecerlo, ¿no? Sí. Yo la otra vez en el podcast anterior estuve comentando acerca de cómo me tocó independizarme y todo eso, pero yo creo que lo difícil en sí fue el no haber estado preparada, o sea, no preparada en un sistema nuevo, un sistema en el país completamente distinto al mío, el idioma, el trabajo, la cultura, todo, absolutamente todo lo que ya anteriormente hemos mencionado. Enfrentarte a eso sin estar preparado, como quien dice, te tiran al agua sin un flotador, entonces tienes que aprender a nadar. Creo que esa fue la parte difícil. En el momento, créeme, yo no lo agradecía, yo no lo veía con agradecimiento como todo ser humano. Cuando nosotros venimos y les decimos, hay que ser agradecidos, también hemos pasado por esa etapa, ese sentir de impotencia, de no saber por qué me está sucediendo exactamente lo que tú dijiste, por qué me está sucediendo a mí, si yo he sido esto, lo otro, lo otro, lo otro. Pero a la vez, eso me recuerda a un texto que dice que el hierro se afila con el hierro. Entonces, el hierro no va a estar afilado si realmente no pasa el proceso de que otro hierro venga y le golpee. Claro. ¿Entiendes? Entonces, eso no lo entiendes hasta que ya tienes una coraza y ya eres fuerte en esa etapa. Yo antes lloraba fácilmente. No que no soy llorona, sí soy llorona. Pero en ocasiones. pero tengo mis ratos. O sea, claro. A lo que voy es, lloraba fácilmente con cosas que no estaba preparada. Que no estaba, ¿cómo te digo? Sí, realmente preparada, ya lista. Saber que las podía dominar. De las cosas que a mí me ayudaron mucho y que yo siento que como joven, ya voy más para arriba, pero todavía soy joven adulta, como una joven adulta. En ese entonces empezaba mi tiempo de madurez y todo eso. Creo que me ayudó a madurar mucho más. Y yo veía el resto de personas de mi edad y yo decía, ¿pero en qué están? No están en nada. Y no por juzgar, no, sino porque la vida a mí ya me había lanzado a ese rumbo. Entonces yo ya estaba más preparada, más independiente, más lista para otros terrenos. Entonces también, desde muy pequeña, a mí siempre Dios me ha permitido convivir con personas mayores que yo, más maduras que yo. Entonces, de cierta manera ya estaba acostumbrada. Pero cuando estás pasando por el proceso de sufrimiento o de esa etapa difícil, no lo ves. No puedes captar de que también esto es parte de tu crecimiento. Entonces, lo que empecé a hacer es tomar la sabiduría que tenía esa gente
si me estoy juntando ahora con personas que son mayores que yo, me pueden enseñar algo. No porque un joven no lo pueda hacer o alguien menor que yo. Claro que sí se puede, pero los años no pasan solo porque sí. Claro. Entonces, si hay años, debe haber sabiduría ahí. Sí. No, y mira que, a ver, si te pones a pensar en lo que acabas de decir, dijiste, pues yo no estaba preparada. O sea, eso fue, creo, lo que más me costó, fue lo que tú dijiste. Sí. La vida es así. De nuevo, esta frase la voy a estar diciendo mucho en este podcast porque, como mencionamos en el primer episodio, lo que queremos hacer es quitar los filtros, quitar esa idea de que la vida es como nos han contado. Color de rosa. Exacto, no solo así. Entonces vamos a quitar ese filtro y yo creo que la vida va pasando y te va metiendo en situaciones en las cuales no estás listo. O sea, nadie está listo, yo creo, para... Bueno, tal vez alguna persona puede decir que está lista, pero yo creo que nadie se está listo para ser papá. Ser papá es una aventura, tú ya lo sabes, tú eres mamá. Sí. Yo todavía no, pero en algún momento he pensado y yo digo, pues no sé qué haría, ¿sabes? En cierta situación que yo ya tuviera un hijo. Entonces la vida no te va preparando para eso. Sin embargo, te va metiendo ahí. Quieras o no, te va metiendo ahí. Y hasta que ya estás en el momento, sabes, like, ok, es hora de actuar. Sí. Y son las cosas que te van marcando y van haciendo que tú seas quien eres. Por ejemplo, yo, una de las cosas que más me costó interiorizar y el aceptar fue que yo desde pequeño siempre tuve que aprender a hacer las cosas por mí mismo. Yo muchas veces me cuestionaba el por qué, ¿sabes? ¿Por qué no tengo a una figura que me esté enseñando las cosas? ¿Por qué no tengo a alguien que me diga cómo se hace esto, cómo se hace lo otro? Aprenderlo de... Entonces, sí, de la manera más difícil, ¿sabes? Por así decirlo. Exacto, una persona que esté ahí para ti. Yo no tuve eso hasta que, bueno, mi hermana intentó hacer lo mejor que pudo y yo se lo agradezco de todo corazón. Ella me forjó bastante mi carácter, me enseñó a hacer muchas cosas, pero hay cosas que ella no me pudo enseñar, obviamente. Entonces, tuve que aprender a ser independiente, a tener que cargar con mis emociones, a tener que cargar con mis dolores, con mis heridas, con las cosas buenas también, con mis éxitos. Y eso yo no lo entendía antes. Te estoy hablando de mi versión de 11 años, de 10 años, de 9 años, Sí. que no entendía qué era la vida todavía, que no entendía por qué pues, yo estaba acá. No tenía ningún propósito, no tenía nada. Y yo me cuestionaba, imagínate, 9 años y cuestionándote por qué muchas cosas que me pasaron a mí, ¿no? Preguntas muy profundas, Sí, realmente. Sí, porque como te dije, muchas veces me tocó estar solo. Entonces, mientras estaba solo, mi cabeza pues le daba vuelta y quería entender. Y eso me marcó a mí a ser quien soy hoy. Entonces, en aquel tiempo no lo entendía, pero si te soy honesto, hoy en día lo agradezco bastante. Porque gracias a eso es que soy la versión que soy hoy. sí, así es. Y en el episodio pasado, el podcast te decía también, yo siempre he sido alguien que le gusta saber cómo funcionan las cosas. Entonces el hecho de que las cosas vayan de cierta manera, siempre me hizo pensar el por qué van así, el por qué las cosas son así. Entonces eso me ayudó a ver la vida como la veo hoy. Y el agradecer y entender de que las cosas malas también están. Entonces, esa parte es bastante profunda. Sí. Pero sí, me hizo agradecerlo. Entonces, mira, otra de las cosas que yo creo que nos cuesta a nosotros es el agradecer cuando todavía no tenemos algo. Cuando no tenemos lo que queremos. Todos tenemos sueños, todos queremos llegar a algún lugar. Y a veces nos enfocamos tanto en eso que nos cuesta agradecer. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque no puedes verlo, ¿right? Claro, Otra vez, a ver, nuevamente, pero... Pero tú lo tienes en vista, o sea, Sí, sabes lo que quieres. tienes la visión, Ajá. pero no lo tienes materializado. Creo que eso es lo que cuesta, porque ya lo quisieras ver en persona o vivirlo. Nuevamente, o sea, es parte de nuestra humanidad. Pero creo que lo mejor es siempre ver el lado positivo, porque nos va preparando. Si no lo tenemos ahora, es porque tal vez necesitamos más preparación. Es porque no estamos listos o porque no nos hemos esforzado lo suficiente. Hay algo que a mí esta semana me impactó mucho. Estaba escuchando un mensaje y en el mensaje hablaba acerca de... Dios había prometido una tierra donde fluye leche y miel. Y decía, no era que literalmente fluía leche y miel, esa era la visión. Y la manera de decir que fluye leche y miel era con el esfuerzo tuyo. Entonces, yo llegué a la conclusión de que es verdad.
O sea, nosotros tenemos todas las posibilidades de materializar nuestra visión de lo que sea que nos propongamos, se puede materializar, pero tenemos que esforzarnos. Y posiblemente no nos estamos esforzando lo suficiente o la visión que tenemos está errónea. Claro, muy fuerte lo que acabas de decir. Yo creo que hay muchas personas que tal vez están en la situación que quieren lograr algo y se preguntan, ¿no? Como te dije, probablemente se hagan las mismas preguntas que yo algún día me hice de por qué no lo tengo ya, por qué me está costando tanto. Y eso te lleva a tener una mentalidad de que lo quieres, pero también se te hace olvidar un poquito lo que ya tienes también. O sea, muchas veces yo he deseado cosas, creo que todos queremos llegar a algún lado algún día, queremos lograr y tener ciertas cosas, que se nos olvida un poquito el agradecer las cosas que ya tenemos. Entonces probablemente hay varias personas que nos están escuchando ahorita, que nos están viendo, que están en esa posición de que están tan enfocados en lograr algo, que a veces se les está olvidando un poquito lo que tienen alrededor. De nuevo, este podcast está muy conectado al anterior. Las cosas tienen un final, tienen una fecha de vencimiento. Y muchas veces estamos tan enfocados en lo que vamos a lograr de aquí a unos 10, 5 años, se nos olvidan las personas que están alrededor de nosotros, ¿sabes? Y la atención que nosotros tenemos porque estamos tan enfocados en lograr eso, la atención de nosotros está ahí que las personas a nuestro alrededor no obtienen nada tampoco. Y va pasando el tiempo y algún día esas personas no van a estar ahí Ya con no van a nosotros estar, ya. sí. Y todo ese tiempo que pudiste haber compartido con ellos, porque esa también es una forma del agradecer, de tener las cosas, el aprovecharlas también. Entonces, si tienes a tu mamá, si tienes a tu papá, si tienes a tus hermanos, si tienes a tus amigos y están ahí, son un apoyo para ti, yo creo que también el tiempo, tómate el tiempo para poder disfrutar eso, Sí. el disfrutarlo y el agradecer, el ser agradecido de que lo tienes. En algún momento, cuando tú ya tengas eso por lo que tanto soñaste, imagínate que ya no tengas a toda esa gente. ¿Con quién lo vas a disfrutar? ¿Con quién lo vas a lograr? ¿Con quién vas a poder compartir todo eso que lograste? Entonces, si nos están escuchando, si nos están viendo y están en ese momento de su vida, agradezcan también lo que tienen en este momento. Así es, sí. Obviamente no les estoy diciendo que hay que quitar la mira de lo que uno quiere y obviamente es bueno hasta cierto punto la ambición de querer llegar a algún lado, pero también a no olvidarse de lo que uno tiene. Así es, Sí, sí. entonces, mira, creo que la conclusión que podemos sacar de todo esto que hemos hablado ahorita es que la gratitud no siempre viene de la alegría, sino del dolor. Es fácil agradecer por algo bueno, sí, pero como tú dijiste al comienzo, a veces no es no es decir gracias de corazón, sino es porque gracias ahora tengo algo mejor. Por ejemplo, si te regalan un par de zapatos o una camisa y obviamente dices gracias, sí, pero no es ese gracias que tú dices a las experiencias malas que has tenido, porque las experiencias malas tú las dices porque las sentiste dentro, porque te marcaron tanto que tú dijiste agradezco haber pasado este momento, a pesar de que no fue lo mejor. Yo recuerdo que cuando yo era niño, y esto es muy personal también, y si creen en Dios, pues lo van a entender, y si no, probablemente solamente lo tienen que escuchar. Me recuerdo que en un momento de mi vida nos viene a visitar Bella. Nuevamente, nuestra invitada. En un momento de mi vida, yo recuerdo que estaba asustado, bien asustado, y no sabía qué hacer, y oré por sabiduría. Y oré por sabiduría. Yo no tenía idea qué significaba sabiduría, pero se escuchaba bien y en ese momento yo lo pedí. Durante los próximos 3 años pasé un proceso súper duro para mí en lo personal, en la cual era Dios enseñándome a tomar las decisiones más sabias. Entonces yo no lo entendía, no veía la foto completa. Y sufrí, o sea, te digo, sufrí bastante personalmente, ¿no? Y me cambió mi forma de ver la vida también. En ese momento no lo entendía, no entendía por qué sufrí o por qué sufría, pero hoy te digo que yo lo agradezco un montón y ese tipo de agradecimiento, imagínate, es el agradecimiento a Dios o a la vida, como quieras verlo, pero ese agradecimiento es mucho más fuerte que un agradecimiento por alegría. Obviamente es chévere, ¿no? Cuando te dan algo que tú siempre has querido y te lo dan, pero no te marca tanto como el agradecer las heridas. Sí. Entonces, y
también el ser agradecido no es que borra las heridas, es que te hace la vida un poco mejor. Sí. Sí, entonces, no sé, creo que hay mucho de lo cual se puede estar agradecido. Y como te decía, el hecho de no te olvides de lo que quieres. O sea, lógralo, pero no te olvides de lo que tienes ahorita y del agradecerlo de lo que tienes ahorita. Para que no te olvides No de lo olvidarnos más de los importante. pequeños momentos, de lo que realmente importa. Sí, y otra de las cosas creo yo que una de las razones por la cual nos cuesta ser agradecido es porque también vivimos muy rápido. Sí, los días pasan rápido, los meses van volando. Cuando tú creces y te conviertes en un adulto, el calendario vuela. Sí, estás ocupado con tu trabajo, estás ocupado con tus proyectos personales, estás ocupado con todo, Todo va muy deprisa, sí. que no tenemos el tiempo para sentarnos y decir, man, gracias. Gracias por todo lo que tengo hoy, gracias por la familia que tengo hoy, a pesar de que no sea perfecta, gracias por las cosas que tengo ahorita. Nos cuesta porque la vida va rápido y no tienes ese espacio. Sabes que eso me estaba recordando, perdón, me estaba acordando de una historia que tú pusiste y tú preguntaste, ¿cuándo fue la última vez que vieron un atardecer así? Y tomaste una foto y yo me quedé pensando, en ese momento empecé a analizar, like, wow. O sea, yo soy amante de los paisajes que hace el Señor, like, yo creo que él es el mejor pintor que existe y que ha existido y que existirá. Me encanta siempre ver el cielo, la luna, todo. Pero no me he detenido durante mucho tiempo a solamente sentarme y apreciar lo bonito, like detalles como ese. Y me movió. Tu post realmente me movió. Cuando viví esa historia, yo estaba como, es verdad. O sea, llevo mi vida un poco agitada, like, You need to slow tengo que down. calmarme. Tienes que Sí. pararle un poco. Sí, tengo que parar un poco y agradecer por eso, porque como lo mencionaba anteriormente, a mí también me gusta dibujar, me gusta hacer muchas cosas y parte de eso era que antes yo me iba a lugares, así como a ti te gusta ir a parques y la naturaleza y todo eso, a mí me gustaba ir y a veces trataba de dibujar lo que veía, obviamente no me salía Pero como es, disfrutabas pero hacer lo eso. disfrutaba, sí, porque veía cada detalle. Y eso me llenaba mi corazón, llenaba mi espíritu y tú sabes de que hasta estás haciendo una conexión y creo que sí, que no debemos olvidar eso y animarlos. Si ustedes creen que su vida ahorita está un poco agitada, que la llevan muy Es que acelerada, necesitamos parar. una pausa. Sí. Sí, no, es necesario. Yo, más en este país, los que vivimos en Estados Unidos, sabemos lo que es que las deudas no te esperen a final de mes, la renta, Sí, y obviamente sí. estás forzado a ir a trabajar, pero también hay que buscar un espacio, tenemos que buscar un espacio para poder quedar en silencio tal vez y poder escuchar lo que queremos y disfrutar esas cosas que queremos. Esa historia que tuviste, como te dije, ese día yo estaba pues en mi habitación haciendo mis cosas y luego vi el cielo y el cielo estaba increíble, o sea, Hermoso, sí. era un atardecer muy bonito de esos que tenemos aquí en otoño. Ujú. Y claro, en mi cabeza era, man, o sea, ¿cuántas veces eso ha estado ahí y no me he dado cuenta de que está ahí? Muchas veces he estado ocupado con cosas y no he tenido el tiempo para sentarme y pensar en lo bonito que se ve. Y es que la vida es más simple de lo que uno cree. Sí, la vida está llena de esos momentos pequeños, no de los momentos grandes que uno sueña. Son momentos pequeños y ese atardecer a mí también me marcó. O sea, el hecho de ver el atardecer me marcó y me recordó una vez más, no vas a estar aquí para siempre. O sea, no vas a estar aquí para Sí, siempre. sí. Como les dije, si ustedes creen en Dios o no creen en Dios, pues ustedes tendrán su propia versión de qué es lo que hay después de la vida. Pero ninguno de ustedes ni yo estamos exentos de en algún momento ser la foto en la pared De de alguien. tus De las bisnietos de la generaciones tercera venideras. generación, Sí. exacto. Todos vamos a hacer eso en algún momento, vamos a hacer ¿sabes? Un recuerdo de alguien. Esa historia que van a contar nuestros hijos de nosotros o los nietos de nosotros. Vamos a hacer esas historias y ese recuerdo que solo quedaron en esas fotos. Y si no nos paramos a disfrutar la vida, el agradecer de estar vivo, muchas personas ya no están. Y yo sé que eso lo dicen muy seguido muchas personas.
Hay muchas personas que quisieran estar vivas y ya no están. Yo lo he escuchado muchas veces de varias personas. Y sé que muchos de los oyentes y los que nos están viendo van a saber esa frase también. Pero es tan verdadera porque mucha gente que tenía planes para mañana ya no está. Mucha gente que tenía planes para la siguiente semana ya no está. Tenían sus planes y creían de que nunca iban a dejar esta vida. Y sí, lastimosamente, lamento arruinarles el sueño a muchas personas que tal vez han creído eso hasta ahora. Pero no, nos vamos a ir. O sea, todos nos vamos a ir para algún lugar donde tú creas que nos vamos a ir después, nos vamos a ir para allá. Creo que eso es lo más seguro que tenemos, la partida. Eso es lo más seguro. Hay dos cosas seguras en esta vida. Una es de que el tiempo es limitado y la otra es de que cuando el tiempo se acabe ya no vamos a estar más presentes aquí. Entonces, ese es un recordatorio, ¿no? Para poder bajarle un poquito la vida y disfrutar de esas cosas pequeñas. Hace una semana yo me fui de camping, fui a acampar y me gusta hacerlo porque cuando te alejas de todo y cuando tienes ese espacio, dejas todo el ajetreo de la vida diaria, te sientas en una silla junto con las personas que aprecias, comparten historias juntos, vives la compañía de esas personas y son esos momentos que te vas a llevar después. O sea, el que viviste eso con ellos. Eso es lo más bonito, yo creo, más allá de lograr cosas en tu vida profesional, de lograr cosas en tu vida, pues dinero o casas o carros. Lastimosamente, sí, no les digo de que no tengan esa ambición, ¿sabes? Pero no es lo principal. Y con este podcast... Todo se queda. Sí, con este podcast mi razón de tener esto es quitar esos filtros, esas cosas de las cuales creemos que son importantes, pero que no lo son, para que puedan ver un poquito más la vida tal cual es. Así es. Y es bien curioso, fíjate, porque yo estaba analizando esto toda esta semana, o estas últimas semanas. Muchos de nosotros, y ese es un tema que ahorita vamos a entrar, que son las redes sociales otra vez. Yo creo que en todos los temas vamos a tocar un poquito sobre eso. Sí. Pero muchos de nosotros vivimos ahí, ¿sabes? Publicamos cosas para que nos vean, para sentirnos que estamos ahí. Y muchas de las personas publican la buena versión, ¿sí? La buena versión de quiénes somos. Pero la otra versión la esconden. Y cuando la esconden, pues obviamente también esconden ese tipo de preguntas como las que yo me he hecho y como las que hemos hablado acá. Entonces, he estado reflexionando mucho en eso, en el aspecto de que todos nosotros, todos los seres humanos, históricamente, si te fijas en todas las personas que han existido, siempre llegamos a tener ese tipo de preguntas bien profundas acerca de nosotros. Pero no todos son valientes de poder enfrentarse a esas preguntas y poder buscar una respuesta para eso. Todas las personas que están en redes sociales, estoy seguro de que en algún domingo por la tarde, cuando todo está oscuro, cuando ya se fue el sol y se acuestan, todas esas personas se acuestan en su cama por la noche en silencio, y estoy seguro de que se preguntan y se cuestionan muchas cosas. Estoy seguro, y eso es algo que a mí me llena bastante de intriga, el hecho de ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no hacemos que eso sea normal de hablar? ¿Por qué no tenemos más conversaciones así? ¿Por qué todo lo que tenemos que ver en redes sociales siempre van a ser las partes buenas y por qué las partes malas tratamos de esconderlas? O sea, yo entiendo, no todo el mundo tiene que saber que estás mal, ¿sabes? Sí, correcto. Pero yo creo que debería de ser más normal el hecho de tener ese tipo de conversaciones con las personas, ¿no? El hecho de qué es lo que te mantiene despierto a las 3 de la mañana, ¿sabes? ¿Por qué te sientes así? El hecho, y ese podcast es para eso, para que todos ustedes, los que nos están viendo, nos dejen las preguntas que quieran o nos dejen las cosas que ustedes han vivido también para alimentar un poquito más este podcast, para poder llegar a más personas y que ellos sepan de que pues la vida es más de lo que nos han contado y de lo que vemos. Que interactuemos un poco más en el sentido que así, quién sabe, y tal vez con alguna de esas experiencias, de esos testimonios, realmente podamos ayudar a alguien que esté atravesando esa etapa, ese momento. Claro, y ves, te dije que íbamos a hablar de redes sociales y aquí va la razón del por qué. Del tema que estamos tocando hoy, yo creo que las redes sociales son un espejo donde nos vemos unos a otros
y donde nos pasamos comparando también con otras personas y donde se nos olvida también el dar gracias de quiénes somos y intentamos parecernos más a alguien más que en lugar de ser la mejor versión de nosotros. Entonces, quiero saber qué es lo que tú piensas acerca de esto y cómo las redes sociales hacen que se te olvide prácticamente quién eres y el agradecer quién eres. ¿Qué piensas tú? ¿Qué me dirías? O sea, si tuvieras que pensar en ti, en la manera que las redes sociales, tal vez no ahorita, pero tal vez en algún tiempo te afectaron y te hicieron olvidarte de las cosas que tenías que agradecer, ¿qué momento se te viene a la mente cuando yo te estoy diciendo todo esto? ¿En algún momento tú te olvidaste de agradecer algo por las redes sociales o por compararte a alguien y no darte cuenta de lo que tú tenías o de lo que tú eras? ¿O sientes que nunca has estado ahí? De hecho, creo que no he estado en esa ¿No? posición porque, como te mencionaba en el podcast anterior, siempre mis publicaciones han sido como para... me gusta saber de mis amigos, de mi familia en mi país, de mis amistades que he hecho y ya no están aquí, para saber de ellos y para que ellos sepan de mí también. Ujú. Pero creo que lo que más me gusta es como dar a conocer lo mejor y como tú dices, no es porque esté aparentando algo, sino porque mis penas no me gusta publicarlas. No me gusta como dejar un mal sabor a alguien. Yo no soy de publicar, tal vez hay personas que sí lo hacen, pero yo no lo hago. Por ejemplo, si yo me siento triste y tal vez estoy en el sentir de que alguien no me quiere o que no me quieren, yo no publico. Nadie me quiere, porque yo sé que sí me quieren. Solamente que estoy en mi sentir, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, pero eso es muy mío porque siento que yo puedo ser de impacto a alguien y no quiero ser un impacto negativo. Yo nuevamente pienso que nosotros tenemos a personas que nos están viendo y hay personas que nos ven no solamente de una parte superficial, sino que realmente tú eres su modelo y tú no te das cuenta. Ujú. Y a mí me pasó años atrás, yo tenía personas que me veían, pero no me veían como, oh, ella es Rubí, simplemente. No, me veían como Rubí y veían lo que yo hacía y decían, ah, pero Rubí hace eso. Cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, wow, tengo una responsabilidad. Mi responsabilidad no va a ser solamente como sacar lo que sea y ya, no. O sea, yo voy a sacar mi mejor versión y no porque lo quiera aparentar de esa manera, porque quien me conoce, sabe cómo soy. Pero realmente para eso, para motivar. Yo creo que las redes sociales yo las uso un poco más para eso, para inspirar, para motivar. Si me siento de X o Y, Pero no sé, déjame hacerte una pregunta. ¿No crees diferente. que todo lo que me has dicho ahorita, en cierta forma, también ha influenciado en cómo tú eres? O sea, por el hecho de que, ok, te diste cuenta de que otras personas también te veían y que Ujú. obviamente consideraban tus opiniones y querían, Ajá. obviamente, saber lo que tú pensabas y así. Yo creo que hasta cierto punto e inconscientemente, no sé si tú alguna vez lo has visto así o tal vez lo podrías ver así, pero creo que eso también define lo que tú eres hasta cierto punto. Creo que sí, podría Porque, decirse que ¿sabes? sí. A ver, la razón por la que a mí me ha costado últimamente como ser más... Mira, yo te lo dije en el episodio anterior, yo siempre he sido una persona profunda, yo tenía mis escritos, compartía todo en Facebook. Y la razón por la que me ha costado el seguir siendo así, sí también tiene que ver con esas influencias, porque antes yo lo hacía porque yo sentía y porque yo quería compartirlo. Y no solamente para mostrarme a mí, sino pues mostrar lo que siento y soy yo, o sea, ¿sabes? Soy Sí. auténtico, Sí. tal cual. Hoy no lo hago por la razón de que no siento que todos deberían de saber cómo soy, Ujú. ¿sabes? Entonces, no me Sí. gusta que todos me conozcan tal cual soy porque no siento que no tienen por qué. No merecen No conocerte. sé eso, no sé eso, sino es Son más, bromas. es más, es más el de, ¿sabes? Así como tu tiempo es valioso, Ujú. Sí, así también es. no todos realmente quieren conocerte para algo bueno. Ujú. O algo así. Entonces, por esa razón yo dejé de compartir tanto y dejé pues obviamente compartir lo que yo pensaba y sentía. Ah, y sí siento que eso me ha influenciado, o sea, sí siento que eso me ha hecho diferente a como soy. Y no, es inconscientemente, son cosas que solo dejas o haces.
Entonces yo siento que también te pasa a ti. O sea, el hecho de haberte dado cuenta de que había gente viéndote, la gente... Entonces, ciertamente ya no es al 100% tal vez algo que tú quieres hacer, pero lo haces porque no quieres que otras personas estén mal o... Siento que eso influencia bastante. En la parte negativa, realmente yo casi no he sido de andar dando lástima, no. No, realmente tampoco estoy diciendo eso. No, por eso te digo. Entonces, no es como que Rubí ve ahora en la noche y publica algo cortándote las venas. No, de hecho, yo siempre me he mostrado muy feliz. Aún cuando yo tuve un año en el que yo estuve en depresión. Y yo recuerdo que incluso el único que lo notó fue Steven. Y Steven y yo no nos veíamos, no hablábamos, no éramos nada. Éramos amigos lejanos. Y recuerdo que yo lo vi al siguiente día de una noche de haber estado sin dormir, de velada, llorando, sin comer, sin nada. Estaba fatal. Ok, ese es un momento íntimo. Entonces, yo recuerdo que... yo estaba haciendo face painting y él llegó y él me vio y dijo, nos tomamos una foto. Y él vio la mirada y dijo, ¿estás bien? Y vio la mirada en la foto, y yo me sorprendí porque absolutamente nadie en mi entorno, ni los más cercanos, se habían dado cuenta de la tristeza profunda que yo cargaba. Entonces me sorprendió. Pero, sin embargo, yo le dije, oh, sí, todo bien. O sea, yo no voy a andar ahí dando lástima. Claro. No, porque yo tengo mi refugio y mi refugio me ha salvado, hasta aquí me tiene de pie. Entonces, yo no. Por eso pienso que las redes sociales cada quien lo toma de una manera diferente. Hay personas que lo toman para desahogarse. Es válido. O sea, nosotros no los estamos criticando tampoco. Eso es algo muy personal. Lo toman para desahogarse, otras porque quieren publicar todo. Yo digo, a mí me gusta publicar todo, pero yo tengo mi razón. Tengo mi razón. Claro. Y, hay personas como tú que son más reservados y también es válido porque no todo el mundo... Yo lo pienso así. Nuestro círculo... Tú puedes conocer a mucha gente, pero tu círculo cercano debe ser pequeño. Y sea que crean o no crean, hasta Jesús lo tuvo. Habían muchos creyentes, cientos, miles de creyentes, pero su círculo cercano eran los 12. Punto. Solo ellos. Entonces, ya. Sí, a ver, las redes sociales es un tema y va a ser siempre un tema en probablemente la mayoría de conversaciones que tengamos acá. Yo pienso que hace mucho que tú seas de una manera. Las redes sociales son algo que hace 10 años probablemente no eran la gran cosa, pero ahora sí lo son. Influencian tu vida, te conectan con cientos de personas, pero también pues te desconectan de la realidad. Y volviendo al tema, te desconectan del agradecer las cosas que tienes y te hacen olvidarte de eso. Y una vez más, te conectan con cientos de personas, sí, pero te desconectan con las personas que tal vez deberías de ponerle más atención. Así que sí, no, las redes sociales son un tema. Tú sabes, hemos hablado fuera de cámara sobre eso. Tengo mi opinión sobre eso. Sí. Creo yo que son una herramienta muy poderosa. Que te conectan otra vez con mucha gente que tal vez no has visto en mucho tiempo, muchos años, pero también te desconectan de las personas que tienes enfrente. Entonces es una herramienta de doble filo, como muchas cosas en la vida. Entonces, yo creo que ya para ir cerrando más o menos el podcast, ¿qué es lo que te llevas hoy? ¿Qué es algo que tú descubriste mientras tú y yo estábamos hablando ahorita? Algo que tú puedas compartir con las personas que te están viendo. ¿Qué dirías? ¿Qué es algo que tú no te dabas cuenta antes del podcast? Que no me daba cuenta antes del podcast. O a lo mejor se te vino a la mente, ¿sabes? Este momento yo no agradecí por esto. Y hubiera agradecido. O yo no me daba cuenta de que yo sentía esto, tal vez. O que no agradecía por esto. Algo así. Uh-huh. Bueno, de hecho, yo a veces no he sido muy agradecida con personas que les debo demasiado. Y creo que cada persona tiene un lenguaje de amor diferente. Estoy de acuerdo. Sí, y entonces... va a ser un tema para febrero. Excelente. Entonces, mi lenguaje de amor o de agradecimiento, a mí me gusta dar flores. Si son mujeres, a mí me encanta dar flores. Si son varones, me encanta igual darles detallitos. Soy bien regalona en cuestión de yo así demuestro mi amor. No es que ando comprando amor, no. Ese es mi lenguaje de amor. Claro. Entonces, cuando hago eso...
o cuando doy un servicio, cuando le voy a cocinar hoy, un ejemplo. O sea, eso también es parte de yo creo que el sentirme agradecida. Y cuando estábamos hablando de todas esas cosas que no hemos agradecido, hay personas a las que yo no le he agradecido lo suficiente. Tal vez sí les he dicho gracias, pero no ha sido un agradecimiento más amplio, más demostrativo, que creo que lo voy a aplicar, porque como dijiste tú, es verdad, ahora mismo las tenemos, pero quizá en un futuro ya no van a estar. Y lo que se me vino fue que yo hago muchas cosas, manualidades, dibujo, hago de todo un poco, me encanta crear. Y cuando yo he hecho algo para alguien y veo que lo agradece, que lo cuida, que tal vez han pasado años y lo tienen ahí, me llena el corazón y me dan ganas de darle más, porque cuida lo que le he dado. Claro. Entonces lo doy con el corazón. Yo siempre he dicho, cuando yo doy algo que yo he hecho, no solamente estoy dando la pieza de arte o la pieza construida, sino estoy dando mi tiempo, estoy dando mi corazón ahí, toda mi alma está puesta ahí en ese momento. So, creo que le he dado a personas cosas así de valiosas que son para mí, pero a las que he debido no lo he hecho. Y eso hoy me motiva a que le voy a hacer algo muy bonito. Pues para esa persona que le den eso, de nada. No, broma. Sí, así es. No, ves, como te dije, yo es algo que yo tengo muy presente. Y para ir cerrando el podcast, qué bonito es disfrutar eso con las personas que tenemos. Y centrarnos un poco más en el presente. Sí, estamos muy metidos en el ajetreo de la vida, estamos muy metidos en las cosas que vienen, en las cosas que incluso pasaron, que las personas que están ahorita no les damos el tiempo suficiente ni el valor, porque creemos de que, tú dijiste, todos tenemos un lenguaje de amor. Muchas veces queremos dar ese lenguaje de amor a todos. A mí me pasa, Sí. ese es un ejemplo para mí. Yo amo de una manera y espero que todos acepten ese amor de mi manera. Pero eso no siempre es así. A veces uno hay que entender el amor o el lenguaje de amor de la otra persona también para poder darle ese tipo de amor que esas personas necesitan. ¿Sí? Porque a veces yo puedo decir, no, pues yo soy una persona que demuestra el amor dándole el tiempo. Pero a veces esa persona no necesita eso. Tal vez a lo mejor esa persona necesita un abrazo, ¿sabes? Necesita otras cosas que probablemente en mi cabeza no, porque para mí dar el amor es dar mi tiempo y pasar tiempo con esas personas. Y así tú vas aprendiendo, pero volviendo de lleno otra vez al tema, es el agradecer a las personas que tenemos acá, darles el amor, el cariño y cuidarlas también, para que obviamente cuando no estemos acá hayamos vivido una buena vida. Y que por los años que nos recuerden, que recuerden esa buena versión de nosotros. Sí, así algún día no vamos a estar acá, man. Yo pienso en eso y fíjate que no lo pienso en un plan de, man, vamos a morir, ¿no? De tristeza o de... Eso me motiva a querer vivir más. Eso me motiva a querer aprovechar lo que ahora tienes. Aprovechar lo que tienes, a sacarle lo mejor que puedes. Entonces, para todos los que nos están viendo y los que se escucharon ese podcast y los que nos han visto, tienen que tomarse el tiempo para poder procesar todas las cosas, para poder sentarse, para poder ver dónde están, hacer un diagnóstico de qué es lo que quieren, qué personas tienen alrededor de ustedes y a qué personas les van a agradecer por la dicha de estar en la vida de esas personas o las cosas que han hecho por ustedes. Entonces, este jueves es un momento bonito, un momento donde probablemente van a estar con sus familias, con sus amigos y no hay mejor oportunidad que este jueves para poder darles el cariño y el amor que se merecen. Sí, así es. Yo los invito también a que sí, tomen sus fotos, publiquen todo lo que quieran, pero lo esencial es que disfruten ese momento y que estén en armonía, que disfruten y si tienen alguna dificultad con alguien, que se trate de enmendar si es posible, ¿verdad? Porque es parte de la convivencia, de uno también estar en paz, estar bien. Y bueno, yo cierro con esto. Es curioso lo que tú dijiste. Es chévere, nosotros nos dedicamos a hacer fotos de eventos y grabar esos momentos para ellos, ¿no? Para que luego los vean. Pero en lo personal yo creo que a veces cuando de verdad estás viviendo, cuando de verdad tú eres la persona que está sintiendo la felicidad, la alegría, incluso la tristeza o lo que sea, no hay fotos.
Casi siempre, es curioso. Y si hay fotos, pues es porque alguien más las tomó. Alguien las está tomando, Exacto. sí. Entonces, no, encárguense de vivir, de sentir más, y olvídense de la cámara. Como les dije, de aquí, imagínate, tú te mueres, en 10 años, 15 años, probablemente tu círculo más cercano todavía te recuerde. Todavía sepa quién eres y lo que sea, tus hijos tal vez. Pero de la tercera generación en adelante, como lo dije en el episodio pasado, todas esas fotos que tomaste van a ser personas extrañas por ahí, porque yo recuerdo en mi casa tenían un álbum de fotos de muchos familiares. Yo no sabía quién eran más de la mitad de ellos. Entonces, ¿de qué te sirve tomarte una foto si de aquí en unos años ya va a dar igual, no? Entonces, no, vivan lo más que puedan, agradezcan lo más que puedan. La vida es muy bonita, pero también necesitamos esos espacios para poder sentir nosotros y hagan lo que quieran, man. O sea, si tienen sueños, cúmplanlos. Si tienen familia, ámenlos. Y ya, yo cierro con esto. Luis, a ver, ¿qué tienes que decir? ¿Qué te quedas tú de este podcast? Que la gente creo que te quiere escuchar, ya que no hablas mucho, que se diga. Bueno, yo lo que me quedo de este podcast es detenerte, salir... Uy, ¿detenerme a mí? No. Ok, lo siento. Me emocioné un poco. Una pausa. Y salir de vez en cuando a ver un atardecer. ¿Cierto? A vivir los momentos pequeños. Así que, bueno, ese es el segundo podcast. Espero que les haya gustado. De todo corazón lo hago con mucho cariño para compartir con ustedes las cosas que yo creo que podrían hacer un poquito mejor su vida. Así que, Rubí, gracias por estar conmigo otra vez. Gracias. Y pues nos vemos en 2 semanas. ¿El próximo? Sí, en el próximo. 2 semanas. El próximo tema, ¿lo tienes por ahí a mano o no? No lo tengo. Ok, vamos a ver. ¿Lo tienes ahí? Voy a buscarlo. A ver. Quiero dejarles el siguiente tema para que... se preparen. Exacto, para que se preparen, para que vayan pensando más o menos. Ven que yo siempre les pido que ustedes comenten, así que si pueden Conectando comentar. en Navidad. Conectando en Navidad. Ok, sí. Bueno, el siguiente podcast se viene navideño para entrar a diciembre con todas las ganas. Con todo, sí. Entonces vamos a estar hablando de eso. Si ustedes tienen alguna pregunta acerca de ese tema, por favor déjenla en los comentarios en YouTube o mándenos un mensaje a través de las redes sociales. O si quieren aportar algo de que quiere que nosotros hablemos, por favor. Vamos a estar tomando piezas así de personas que nos escriban, que nos pregunten cosas, así que vamos a estar discutiéndolas al final de cada podcast. Este es el segundo, así que nos vemos en el tercer episodio. Con mucho cariño. Yo soy Joel. Muchas gracias. Adiós.